Con las manos temblorosas y el corazón hecho pedazos, don Manuel contemplaba la carta de desahucio mientras sus 5 hijos ignoraban sus desesperadas súplicas de ayuda. Lo que ni él ni sus ingratos descendientes podían imaginar era que este cruel abandono despertaría a un fantasma del pasado, dispuesto a impartir una lección que sacudiría los cimientos de la familia santillana para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Empecemos. Don Manuel Santillana contemplaba el atardecer desde el pequeño porche de su casa, una modesta construcción en las afueras de San Miguel de Allende. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, descansaban sobre un bastón de madera tallada que él mismo había fabricado años atrás, cuando sus dedos aún respondían con precisión a los mandatos de su mente. A sus 78 años, cada movimiento le recordaba el inexorable paso del tiempo. Las arrugas profundas en su rostro contaban historias de alegrías y penas como un mapa de su larga existencia. La casa, antaño llena de risas y bullicio, ahora permanecía sumida en un silencio que pesaba sobre sus hombros como una manta de plomo. 5 fotografías enmarcadas descansaban sobre la cómoda del salón, mostrando rostros que compartían sus mismos ojos oscuros y expresión determinada. Sus 5 hijos, Alejandro, Beatriz, Carlos, Diana y Ernesto. 5 retoños que había criado con amor junto a Dolores, su amada esposa, fallecida hace 7 años tras una larga enfermedad. «Otro día más, Dolores», murmuró don Manuel al viento, como si su esposa pudiera escucharlo desde algún lugar lejano. Otra puesta de sol sin noticias de ellos. El teléfono fijo, un antiguo aparato que rara vez sonaba, permanecía mudo sobre la mesita junto al sofá. Don Manuel lo miraba de reojo cada cierto tiempo, esperando que, como por arte de magia, rompiera su silencio. Pero el milagro no ocurría. Ninguno de sus 5 hijos llamaba. Ninguno preguntaba cómo se encontraba el viejo que les había dado la vida. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que la casa de don Manuel era el centro de reuniones familiares. Domingos de comidas abundantes, cumpleaños celebrados con pastel casero, navidades alrededor de un árbol modesto pero lleno de adornos hechos a mano. Dolores cocinaba mientras él contaba historias a los nietos, 11 en total. Pero todo eso parecía ahora parte de otra vida, de otro tiempo que se desvanecía en su memoria como las nubes que se dispersan tras la tormenta. Todo cambió cuando llegó la carta del banco. Don Manuel recordaba aquel día con dolorosa claridad. Era una mañana de abril. El sol entraba por la ventana de la cocina mientras él preparaba su café, como siempre hacía desde que Dolores ya no estaba. El cartero dejó un sobre con el logotipo del Banco Nacional, una notificación de desahucio. La hipoteca que había firmado para ayudar a Carlos con su negocio de transportes estaba impagada desde hacía meses. Fue mi error confiar en él, pensó don Manuel, sintiéndose tonto por enésima vez. Carlos había prometido hacerse cargo de los pagos, pero el negocio fracasó y su hijo desapareció, dejándolo a él con una deuda imposible de pagar con su modesta pensión. Desesperado, don Manuel había llamado a sus otros hijos. Alejandro, el mayor, ejecutivo en una empresa multinacional en la capital, se había limitado a decir que no tenía efectivo disponible, que estaba invirtiendo en un nuevo apartamento. Beatriz, la única que había ido a la universidad gracias a los sacrificios de sus padres, vivía en Monterrey y argumentó que tenía que pensar en el futuro de sus propios hijos. Diana, siempre la más sensible, había llorado por teléfono, pero su esposo tomó el auricular para explicar que estaban endeudados hasta el cuello. Y Ernesto, el menor, ni siquiera contestó las llamadas.
¿Cómo puede un padre criar 5 hijos y acabar completamente solo?, se preguntaba don Manuel mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas. Era una pregunta que le quitaba el sueño noche tras noche. Don Manuel se levantó con dificultad de la mecedora y entró en la casa. Encendió la luz de la cocina y miró el calendario colgado en la pared. Había marcado con un círculo rojo la fecha. Faltaban apenas 3 semanas para que el banco ejecutara el desahucio. 3 semanas para abandonar la casa donde había vivido los últimos 40 años, donde había criado a sus hijos, donde había despedido a Dolores. «No sé qué hacer, vieja», susurró como si hablara con su esposa. «No tengo a dónde ir». El único que se había ofrecido a ayudar era don Tomás, su vecino de toda la vida. Le había dicho que podía quedarse en el cuarto trasero de su taller mecánico. «No es mucho», había admitido Tomás, «pero tiene un catre y un baño, hasta que encuentres algo mejor». Don Manuel agradecía el gesto, pero la humillación le quemaba por dentro. ¿Cómo había llegado a esto? Mientras calentaba los frijoles que habían sobrado del mediodía, el viejo recordó las palabras de Dolores en su lecho de muerte. «Cuida de los niños, Manuel, y ellos cuidarán de ti cuando yo no esté». Qué equivocada estaba su Dolores. O quizás, pensó con tristeza, no conocía realmente a los hijos que habían criado juntos. El sonido del teléfono lo sobresaltó, casi haciéndole derramar los frijoles. Se apresuró tanto como sus viejas piernas le permitieron y descolgó con manos temblorosas. «Diga», contestó, con el corazón acelerado por la esperanza. «¿Don Manuel Santillana?», preguntó una voz masculina que no reconoció. «Sí, soy yo. Le llamo del despacho del licenciado Herrera. Necesitamos que venga mañana a las 10 para discutir un asunto importante relacionado con su propiedad». «¿Mi propiedad? Pero si el banco va a quitármela». «Preferiría no discutir los detalles por teléfono, don Manuel. ¿Puede usted venir mañana?». Don Manuel suspiró. Probablemente sería algún trámite relacionado con el desahucio, algún papel que firmar para acelerar su desgracia. «Sí, ahí estaré». Tras colgar, continuó con su solitaria cena. Después, como todas las noches, tomó las 5 fotografías de la cómoda y las acomodó sobre la mesa del comedor. «¿Por qué, hijos?», les preguntó a las imágenes sonrientes que le devolvían la mirada desde los marcos. «¿Qué hice mal para merecer que me abandonaran así?». Solo el silencio respondió a sus preguntas, un silencio que conocía bien, que se había convertido en su único compañero desde que Dolores partió. Esa noche, don Manuel sacó una vieja caja de debajo de su cama. Contenía cartas, dibujos infantiles, tarjetas de felicitación, recuerdos de tiempos mejores. Entre ellos, encontró un sobre amarillento. Lo abrió con cuidado y extrajo una fotografía descolorida. Él y Dolores, jóvenes y sonrientes, rodeados de sus 5 hijos pequeños durante unas vacaciones en Veracruz. Todos sonreían a la cámara, ajenos al futuro que les esperaba. «Éramos felices, ¿verdad, Dolores?», murmuró mientras una lágrima rodaba por su mejilla arrugada. «¿En qué momento perdimos a nuestros hijos?». Con el corazón pesado, don Manuel se preparó para dormir. Mañana sería otro día. Quizás el abogado tendría buenas noticias, aunque no se atrevía a albergar esperanzas. La experiencia le había enseñado que, a su edad, las sorpresas rara vez eran agradables. Lo que don Manuel no podía imaginar era que la visita al despacho del licenciado Herrera cambiaría su vida para siempre, desencadenando una serie de eventos que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. El despacho del licenciado Herrera se encontraba en un edificio antiguo del centro de San Miguel de Allende. Don Manuel llegó 10 minutos antes de la hora acordada, vestido con su único traje,
el mismo que había usado en el funeral de Dolores. Le quedaba holgado. Los años y las penas habían adelgazado su cuerpo, reduciéndolo a una versión más frágil del hombre robusto que una vez fue. La secretaria, una mujer joven de sonrisa amable, lo invitó a tomar asiento mientras anunciaba su llegada. Don Manuel observó el lugar con cierta aprensión. Nunca se había sentido cómodo en despachos elegantes, con sus muebles de madera pulida y cuadros caros en las paredes. Él era un hombre sencillo, un carpintero que había trabajado toda su vida con las manos, creando muebles hermosos que muchos hogares acomodados de la región aún conservaban. «Don Manuel, puede pasar. El licenciado lo está esperando», anunció la secretaria tras unos minutos. Al entrar en el despacho, don Manuel se sorprendió al ver no a uno, sino a dos hombres que se levantaron para recibirlo. El licenciado Herrera, un hombre de mediana edad con gafas y pelo canoso, le estrechó la mano con firmeza. El otro, más joven y vestido con un traje impecable, fue presentado como el licenciado Vargas, notario público. «Tome asiento, don Manuel», dijo Herrera, señalando una silla frente a su escritorio. «Agradezco que haya venido tan puntual». «Cuando un abogado llama, uno no se demora», respondió don Manuel, intentando sonreír, «especialmente si menciona mi casa. Aunque supongo que vengo a firmar los papeles del desahucio, ¿no es así?». Los dos abogados intercambiaron una mirada que don Manuel no supo interpretar. «En realidad, don Manuel», comenzó Herrera, ajustándose las gafas, «estamos aquí por un asunto completamente diferente. Hace aproximadamente un mes, recibí una visita de un cliente que prefiere mantener su anonimato. Esta persona me entregó una suma considerable de dinero con instrucciones muy específicas sobre cómo utilizarlo». Don Manuel frunció el ceño, confundido. «No entiendo qué tiene que ver conmigo». «Tiene todo que ver con usted», continuó Herrera, abriendo una carpeta sobre su escritorio. «Mi cliente me encargó liquidar la hipoteca de su casa y establecer un fideicomiso a su nombre que le proporcionará una renta mensual por el resto de su vida». El silencio que siguió fue tan profundo que don Manuel podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Sus manos comenzaron a temblar y por un momento temió estar sufriendo algún tipo de alucinación. «Debe haber un error», logró decir finalmente. «Nadie haría algo así por mí». El licenciado Vargas intervino entonces, su voz firme pero amable. «No hay ningún error, don Manuel. Los fondos ya han sido transferidos al banco. Su casa está libre de cargas y a partir del próximo mes recibirá una transferencia mensual en su cuenta bancaria que le permitirá vivir cómodamente». «Pero, ¿quién? ¿Por qué?», balbuceó don Manuel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Como mencioné», respondió Herrera, «mi cliente insistió en permanecer en el anonimato. Lo único que puedo decirle es que es alguien que lo aprecia profundamente y quiere asegurarse de que viva sus últimos años sin preocupaciones económicas». Don Manuel se quedó sin palabras. Su mente repasaba frenéticamente las posibilidades. Alguno de sus hijos parecía improbable, dado el abandono que había sufrido. Un antiguo cliente agradecido por algún trabajo de carpintería tampoco tenía sentido. Nunca había cobrado sumas que justificaran tal generosidad. El fideicomiso también incluye una provisión para atención médica, continuó Herrera, sacando a don Manuel de sus pensamientos. «Y hemos contratado a una asistente que irá a su casa 3 veces por semana para ayudarle con la limpieza y las comidas». No sé qué decir», murmuró don Manuel, secándose una lágrima rebelde con el dorso de la mano. «No tiene que decir nada», sonrió Herrera. «Solo tiene que firmar estos documentos para que podamos proceder con los arreglos finales». Mientras firmaba papel tras papel con manos temblorosas,
don Manuel sentía una mezcla de incredulidad, gratitud y confusión. Era como si, de repente, un ángel anónimo hubiera decidido salvarlo de la miseria que le esperaba. Al salir del despacho, el sol primaveral de San Miguel lo recibió con su calidez. La plaza principal bullía de actividad, turistas tomando fotos de la iglesia, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías, niños corriendo alrededor del kiosco. Pero don Manuel apenas lo notaba. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de comprender lo que acababa de suceder. En vez de dirigirse directamente a casa, sus pasos lo llevaron al pequeño café donde solía reunirse con Dolores después de misa los domingos. Pidió un café y se sentó en una mesa exterior, observando el ir y venir de la gente. «Si estuvieras aquí, Dolores», pensó, «dirías que esto es un milagro, que Dios no nos abandona». La noticia de su buena fortuna se esparció rápidamente por el barrio. Don Tomás fue el primero en visitarlo esa misma tarde, trayendo una botella de tequila para celebrar. «Sabía que algo bueno te pasaría, compadre», exclamó mientras servía 2 vasos. «Siempre has sido un buen hombre, te lo mereces». Sentados en el porche, los 2 viejos amigos bebieron mientras observaban el atardecer, una costumbre que habían compartido durante décadas. «¿Y no tienes idea de quién pudo ser?», preguntó Tomás por tercera vez. Don Manuel negó con la cabeza. «Ni la más remota. El abogado dijo que quieren permanecer en el anonimato». «Debe ser uno de tus hijos», sugirió Tomás. «Quizás recapacitaron». «Lo dudo», respondió don Manuel con amargura. «Ninguno tiene ese dinero. Y si lo tuvieran, ¿por qué hacerlo en secreto?». «No, amigo, no son ellos». El teléfono sonó dentro de la casa, interrumpiendo su conversación. Don Manuel se levantó con dificultad y entró a contestar mientras Tomás se servía otro trago. «Diga». «Papá, soy Beatriz». Don Manuel sintió que su corazón daba un vuelco. Su hija, la inteligente, la que siempre había sido su orgullo, no lo llamaba desde hacía meses. «Beatriz, hija, qué sorpresa». «Papá, nos enteramos de lo que pasó, con la casa y todo eso». Don Manuel frunció el ceño. Las noticias volaban sin duda, pero aún así. «¿Cómo te enteraste?». «Una vecina llamó a Diana y ella nos avisó a todos. Papá, estamos tan felices de que todo se haya resuelto». «¿Ah, sí?», respondió don Manuel, sin poder evitar un tono de sarcasmo. «Qué bueno que ahora se preocupan por mí. Cuando iba a quedarme en la calle, nadie contestaba mis llamadas». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Lo sé, papá. Nos portamos mal. Todos estábamos pasando por momentos difíciles, pero eso no es excusa. Quería decirte que estamos organizando una visita, todos nosotros, para el próximo fin de semana, si te parece bien». Don Manuel cerró los ojos, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, el anhelo de ver a sus hijos, de abrazarlos, de conocer cómo habían crecido sus nietos. Por otro, la herida del abandono, del silencio cuando más los necesitaba. «Será bienvenido quien quiera venir», respondió finalmente. «Esta sigue siendo la casa de la familia». Tras colgar, don Manuel regresó al porche, donde Tomás esperaba expectante. «¿Quién era?», preguntó su amigo. «Beatriz. Dice que todos vendrán de visita el próximo fin de semana». Tomás sonrió ampliamente. «Eso es maravilloso, compadre». «Sí», murmuró don Manuel, sin compartir del todo el entusiasmo. «Maravilloso». Mientras el sol se ocultaba completamente, don Manuel no podía evitar preguntarse si esta repentina reunión familiar tenía algo que ver con su misteriosa buena fortuna. ¿Vendrían sus hijos motivados por un sincero arrepentimiento? ¿O habría algún interés oculto detrás de su repentino deseo de reconectar? Sea como fuere, el próximo fin de semana, la casa que una vez estuvo llena de risas y luego sumida en el silencio,
volvería a recibir a la familia Santillana al completo. Y don Manuel, a pesar de sus reservas, no podía negar que una pequeña llama de esperanza se había encendido en su corazón. Los días previos a la visita familiar transcurrieron en un frenesí inusual para don Manuel. La asistente prometida por el licenciado Herrera se presentó el miércoles siguiente. Se llamaba Lucía, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y manos trabajadoras, que inmediatamente se puso a limpiar la casa como si estuviera preparándola para una inspección militar. Don Manuel, ¿dónde guarda los productos de limpieza?, preguntó después de presentarse y explicar que vendría lunes, miércoles y viernes de cada semana. En el armario bajo el fregadero, pero me temo que no queda mucho, respondió él, un poco abrumado por la energía de la mujer. No se preocupe, traje lo necesario. Vamos a dejar esta casa reluciente para cuando venga su familia. La noticia de la visita familiar parecía haberse extendido por todo San Miguel. A lo largo de la semana, varios vecinos se acercaron con platos de comida, ofertas de ayuda e incluso regalos para los nietos. La solidaridad del barrio, que siempre había estado presente, pero que ahora se manifestaba con especial intensidad, conmovía a don Manuel hasta las lágrimas. No es necesario que se molesten, decía a cada visita, genuinamente abrumado por tanta atención. No es molestia, don Manuel, respondió doña Consuelo, la panadera, mientras le entregaba una hogaza de pan recién horneado. Usted siempre ha sido bueno con todos nosotros. Es hora de devolverle algo. El jueves por la tarde, mientras don Manuel trataba de decidir qué cocinar para el gran encuentro, recibió una llamada que lo dejó perplejo. Diga. Señor Santillana, soy Roberto, de Supermercados La Central. Llamaba para confirmar la entrega de mañana. ¿Entrega? No he pedido nada. Tenemos una orden a su nombre, señor, bastante grande. Carnes, verduras, frutas, bebidas, todo pagado por adelantado. Don Manuel se quedó en silencio, procesando esta nueva sorpresa. ¿Quién lo pagó?, preguntó finalmente. No tengo esa información, señor. Solo dice orden prepagada. ¿Está usted en casa mañana a las 10 para recibir la entrega? Sí, aquí estaré. Tras colgar, don Manuel se sentó en su mecedora, confundido y emocionado a partes iguales. El misterioso benefactor seguía operando desde las sombras, anticipándose a sus necesidades. ¿Quién podría ser? La pregunta lo atormentaba día y noche. El viernes, tal como prometieron, llegó un camión de reparto con suficientes provisiones para alimentar a un regimiento. Lucía, que estaba presente, ayudó a organizar todo en la cocina y la despensa. Alguien lo quiere mucho, don Manuel, comentó mientras guardaba paquetes de pasta y arroz. Eso parece, respondió él, pero me gustaría saber quién, para poder agradecerle como corresponde. A veces, reflexionó Lucía, el verdadero agradecimiento no está en las palabras, sino en cómo usamos lo que recibimos. Quizás su benefactor solo quiere verlo feliz con su familia. Don Manuel asintió, aunque seguía sintiéndose incómodo por no poder agradecer directamente tanta generosidad. Esa noche, don Tomás vino a ayudar con los últimos preparativos. Entre ambos movieron muebles para crear más espacio en la sala, sacaron sillas adicionales del trastero y planificaron cómo acomodar a todos para la comida del día siguiente. ¿Nervioso, compadre?, preguntó Tomás, mientras compartían una cerveza al finalizar. Como un novio en su boda, admitió don Manuel. Han pasado casi 2 años desde que vi a algunos de ellos. Los nietos habrán crecido tanto. ¿Y has pensado qué les dirás? Sobre todo el asunto del dinero misterioso. Don Manuel suspiró. La verdad, Tomás, que no sé quién es mi benefactor.
Y que si ellos saben algo, espero que me lo digan. ¿Crees que alguno de ellos podría estar involucrado? No lo sé. No veo cómo podrían permitirse algo así. Alejandro quizás, pero si fuera él, ¿por qué no decírmelo? No tiene sentido. Cuando Tomás se marchó, don Manuel se quedó solo con sus pensamientos. Repasó mentalmente las caras de sus 5 hijos, tratando de imaginar cómo habrían cambiado con los años. Alejandro, el mayor, siempre serio y responsable, ahora con 55 años, ejecutivo en una empresa importante. Casado con Mariana, tenían 2 hijos ya adultos. Siempre había sido el más distante emocionalmente, incluso cuando era niño. Beatriz, 53 años, la intelectual de la familia, profesora universitaria en Monterrey. Divorciada, con 3 hijos adolescentes. De niña había sido la más cercana a don Manuel, compartiendo su amor por los libros y el conocimiento. Carlos, 50 años, el emprendedor, siempre con nuevos proyectos que rara vez llegaban a buen puerto. Su fallido negocio de transportes había sido el desencadenante de la crisis hipotecaria. Casado 2 veces, tenía 4 hijos de ambos matrimonios. Diana, 48 años, la artista, la más parecida a Dolores en carácter y apariencia. Trabajaba como diseñadora gráfica. Casada con Javier, un contable, tenían 2 hijos pequeños. Y finalmente Ernesto, 45 años, el Benjamín, el rebelde que siempre había buscado su propio camino. Sin hijos, vivía en Guadalajara con su pareja Andrés, en una relación que la familia había tardado en aceptar, especialmente Dolores. 5 hijos tan diferentes entre sí, unidos solo por la sangre y una infancia compartida bajo este mismo techo. Don Manuel se preguntaba qué quedaría de aquellos niños que había criado con tanto amor. ¿Qué adultos encontraría mañana? El sábado amaneció despejado, con ese cielo azul intenso tan característico de San Miguel de Allende. Don Manuel se despertó antes del alba, demasiado nervioso para seguir durmiendo. Se duchó con especial esmero, se afeitó cuidadosamente y se vistió con ropa limpia y planchada que Lucía había dejado preparada. A las 10 de la mañana, todo estaba listo. La casa relucía, la comida estaba en preparación. Don Manuel había decidido hacer su famoso mole, receta familiar que Dolores le había enseñado, y las bebidas se enfriaban en el refrigerador. El primero en llegar, puntual como siempre, fue Alejandro. Su coche, un sedán de lujo, se detuvo frente a la casa exactamente a las 11. Don Manuel lo observó desde la ventana, notando cómo su hijo mayor inspeccionaba la fachada recién pintada con expresión sorprendida. «Papá», saludó a Alejandro al entrar, abrazándolo brevemente. Nunca había sido muy dado a las muestras de afecto físico. «Te ves bien». «Tú también, hijo», respondió don Manuel, notando las canas que ahora poblaban las sienes de Alejandro. «¿Mariana y los chicos?» «Mariana está en un congreso en Cancún. Los chicos, bueno, ya sabes cómo son a esa edad, demasiado ocupados para visitar al abuelo». El tono ligeramente acusatorio no pasó desapercibido para don Manuel, pero decidió no comentar nada. Alejandro recorrió la sala con la mirada, notando los cambios sutiles, los muebles reacomodados, la pintura fresca, la ausencia del desgaste que debería mostrar la casa de un anciano viviendo solo con una pensión mínima. «La casa se ve diferente», comentó, tratando de sonar casual. «Ha habido algunos cambios, sí», respondió don Manuel vagamente. Antes de que Alejandro pudiera indagar más, llegó Beatriz con sus 3 hijos adolescentes. El reencuentro fue más emotivo. Su hija lo abrazó con fuerza, las lágrimas asomando a sus ojos. «Papá, te he extrañado tanto», dijo, y por un momento, don Manuel volvió a ver a la niña que corría a sus brazos cuando volvía del trabajo. En rápida sucesión, llegaron Diana con su esposo e hijos, y luego Ernesto con Andrés. Solo faltaba Carlos, que como siempre, llegaba tarde a todo.
La casa, que durante tanto tiempo había estado sumida en el silencio, ahora bullía de actividad y voces. Los nietos corrían de un lado a otro, los adultos conversaban en pequeños grupos, y don Manuel observaba todo desde su sillón favorito, con una mezcla de alegría y recelo. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, pero algo fundamental había cambiado. Había una tensión subyacente, preguntas no formuladas, miradas curiosas que recorrían la casa buscando explicaciones. Finalmente, Carlos llegó, solo y con aspecto desaliñado. Sus ojos evitaban los de don Manuel mientras murmuraba una disculpa por el retraso. La familia Santillana estaba reunida de nuevo, bajo el mismo techo que los había visto crecer, pero el verdadero motivo de esta repentina reunión familiar aún estaba por revelarse, y don Manuel presentía que la aparente armonía no duraría mucho tiempo. El comedor de don Manuel nunca había estado tan lleno. 14 personas se acomodaron alrededor de la mesa ampliada con tablones adicionales. El aroma del mole llenaba la casa, evocando recuerdos de celebraciones pasadas cuando Dolores aún vivía. A petición de don Manuel, Beatriz ocupó el lugar que solía ser de su madre, en el extremo opuesto de la mesa. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Antes de empezar, dijo don Manuel, poniéndose de pie con cierta dificultad, quisiera dar gracias a Dios por tenernos reunidos hoy. Ha pasado mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Varios de los adultos intercambiaron miradas furtivas, mientras los niños, ajenos a la tensión, esperaban impacientes para empezar a comer. «Papá», intervino Beatriz, «nosotros también queremos decir algo». Miró a sus hermanos que asintieron. «Sabemos que no hemos estado presentes como deberíamos. Todos hemos tenido nuestros problemas, nuestras vidas ocupadas, pero eso no es excusa». «Es cierto», añadió Diana, la más emocional de los 5. «Cuando mamá murió, prometimos cuidarte, y no lo hicimos. Te fallamos». Don Manuel observó los rostros de sus hijos. Había arrepentimiento sincero en algunos, incomodidad en otros, y en Carlos, una vergüenza que apenas podía ocultar. «Lo importante es que están aquí ahora», respondió don Manuel, aunque una parte de él se preguntaba si estarían allí de no ser por el misterioso giro en su fortuna. La comida transcurrió entre conversaciones superficiales. Los nietos contaron anécdotas escolares, los adultos hablaron de trabajo y el clima, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera llevar a confrontaciones. Don Manuel, sin embargo, notaba las miradas de curiosidad que sus hijos lanzaban a la casa renovada, a su ropa nueva, a la abundancia de comida en la mesa. Fue Alejandro, siempre directo, quien finalmente abordó el tema que todos evitaban. «Papá», dijo mientras saboreaban el postre, un flan casero que había sido especialidad de Dolores, «nos alegra verte tan bien. La última vez que hablamos estabas preocupado por la hipoteca». Don Manuel dejó su cuchara y miró directamente a su hijo mayor. «Sí, lo estaba. Estaba a punto de perder esta casa, la casa donde crecieron todos ustedes». Su tono era calmado, pero había un reproche implícito que hizo que Carlos bajara la mirada hacia su plato. «Y sin embargo», continuó Alejandro, «ahora todo parece resuelto. La casa está renovada, hay comida abundante. Nos preguntábamos qué había pasado». «Es curioso que lo preguntes», respondió don Manuel, reclinándose en su silla. «Yo me he estado preguntando lo mismo. Un buen día recibo una llamada del licenciado Herrera. Resulta que un benefactor anónimo pagó la hipoteca y estableció un fideicomiso para garantizar mi bienestar». Hizo una pausa, observando las reacciones de sus hijos. «Pensé que quizás alguno de ustedes sabría algo al respecto». 5 pares de ojos lo miraron con expresiones que iban desde la sorpresa genuina hasta la confusión calculada.
¿Un benefactor anónimo?, repitió Beatriz, frunciendo el ceño. ¿Y no tienes idea de quién podría ser? Ninguna, respondió don Manuel. Esperaba que ustedes pudieran iluminarme. ¿Por qué pensarías que nosotros lo sabríamos?, preguntó Ernesto, interviniendo por primera vez en la conversación. Porque son mis hijos, respondió don Manuel simplemente. Y porque, curiosamente, justo después de que se resolviera mi situación económica, todos decidieron visitarme de repente. El silencio que siguió fue tenso. Andrés, la pareja de Ernesto, tosió incómodamente. Los nietos más pequeños, sintiendo la tensión, comenzaron a inquietarse. Nosotros no sabemos nada de ningún benefactor, papá, dijo Diana finalmente. Nos llamamos porque nos sentíamos culpables, porque llevábamos demasiado tiempo sin verte. Es verdad, añadió Beatriz. Cuando la vecina llamó para contarnos lo que había pasado, nos dimos cuenta de lo mal que nos habíamos portado. Fue como un despertar. Don Manuel asintió lentamente, evaluando la sinceridad en las palabras de sus hijas. Parecían genuinas, pero algo seguía sin encajar. Lo importante, intervino Javier, el esposo de Diana, es que ahora estás bien, don Manuel, y que la familia está reunida de nuevo. Cierto, asintió don Manuel, decidiendo no presionar más por el momento. ¿Por qué no pasamos al salón? El café estará listo en unos minutos. Mientras los nietos ayudaban a recoger la mesa, don Manuel observó cómo sus hijos se dispersaban por la casa. Alejandro examinaba los marcos de las fotos familiares en la pared. Diana revisaba la cocina renovada. Ernesto hojeaba los viejos álbumes de fotos en el estante. Beatriz verificaba las nuevas cortinas. Y Carlos permanecía sentado, aparentemente sumido en sus pensamientos. «Necesito hablar contigo, papá», dijo Carlos de repente, acercándose a don Manuel cuando nadie más prestaba atención. «A solas». «Claro, hijo», respondió don Manuel, sorprendido por la súbita seriedad de su tercer hijo. «Vamos al porche». El aire fresco de la tarde los recibió al salir. Carlos encendió un cigarrillo con manos temblorosas, un hábito que su padre siempre había desaprobado, pero que ahora decidió no comentar. «Quiero pedirte perdón», comenzó Carlos, las palabras saliendo atropelladamente. «Todo esto es mi culpa, la hipoteca, el riesgo de perder la casa. Si mi negocio no hubiera fracasado, si hubiera sido más responsable». «Carlos», interrumpió don Manuel suavemente, «todos cometemos errores». «No, papá, esto es más que un error», insistió Carlos, su voz quebrándose. «Te fallé. Nos fallaste a todos, como siempre». Ambos se volvieron para ver a Alejandro en la puerta del porche, su figura imponente recortada contra la luz interior. «Siempre ha sido así, Carlos», continuó Alejandro, avanzando hacia ellos. «Grandes promesas, grandes proyectos, y luego, nada, solo problemas para todos». «Alejandro, por favor», intervino don Manuel, sintiendo que la situación se estaba descontrolando. «No, papá, tiene que escucharlo. Todos tenemos que escucharlo», insistió Alejandro. «Mientras nosotros tratábamos de arreglar el desastre que Carlos creó, él desapareció, como siempre». «¿Arreglar?», replicó Carlos con amargura. «¿Cuándo has arreglado algo tú, Alejandro? Tú con tu gran trabajo, tu gran casa, tu gran vida. ¿Dónde estabas cuando papá te necesitaba?» «Basta los dos», exclamó don Manuel poniéndose de pie. «No los reuní después de tanto tiempo para que se peleen como cuando eran niños». Los hermanos se miraron con hostilidad, pero respetaron la orden de su padre. Sin embargo, el daño estaba hecho. La falsa armonía de la comida se había roto irremediablemente. «Voy a preguntarlo una vez más, y quiero la verdad», dijo don Manuel, mirando primero a Carlos y luego a Alejandro. «¿Alguno de ustedes sabe algo sobre mi misterioso benefactor?»
Ambos negaron con la cabeza, Carlos con vehemencia, Alejandro con más reserva. Bien, suspiró don Manuel. Entonces volvamos adentro. La familia nos espera. La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado. Las conversaciones eran más forzadas, las risas menos espontáneas. Los nietos, sintiendo la tensión, pidieron permiso para jugar en el jardín, escapando del ambiente cargado. A medida que avanzaba la tarde, don Manuel observaba a sus hijos interactuar entre ellos. Notaba miradas significativas, susurros intercambiados cuando creían que no los veía. Algo estaba sucediendo, algo que no compartían con él. «Papá», dijo Beatriz mientras servía más café, «hemos estado pensando, quizás deberías venir a vivir con alguno de nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti solo». «Sí», añadió Diana entusiasmada. «Mi casa tiene un cuarto de invitados precioso, con vista al jardín. Estarías muy cómodo. O podrías turnarte», sugirió Ernesto. «Pasar temporadas con cada uno de nosotros». Don Manuel los miró con una mezcla de sorpresa y sospecha. Hace apenas unas semanas ninguno había respondido a sus llamadas desesperadas. Ahora todos se ofrecían a acogerlo. «Agradezco la oferta», respondió con cautela, «pero estoy bien aquí. Esta es mi casa, donde viví con su madre, donde están mis recuerdos». «Pero papá», insistió Alejandro, «a tu edad no deberías estar solo. ¿Y si te caes? ¿Si te enfermas?» «Tengo a Lucía 3 veces por semana», respondió don Manuel, «y a los vecinos que siempre están pendientes. No estoy solo». Los hermanos intercambiaron miradas de frustración. Cualquiera que fuera su plan, estaba encontrando resistencia. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la reunión llegó naturalmente a su fin. Los niños estaban cansados. Los adultos tenían viajes de regreso que emprender. Las despedidas fueron cálidas pero tensas, con promesas de mantenerse en contacto y visitarse más a menudo. Cuando el último coche se alejó, don Manuel se quedó solo en el porche, contemplando el atardecer. La reunión no había sido como esperaba. Había más preguntas que respuestas, más sospechas que certezas. «¿Qué piensas tú, Dolores?», murmuró al viento. «¿Qué están tramando nuestros hijos?». Como siempre, solo el silencio respondió a sus preguntas. La semana siguiente a la reunión familiar, don Manuel notó un cambio drástico en el comportamiento de sus hijos. De pronto, las llamadas que durante meses había esperado en vano comenzaron a llegar con sorprendente regularidad. Diana llamaba todas las mañanas para preguntarle cómo había amanecido. Beatriz enviaba mensajes con fotografías de sus hijos. Incluso Alejandro, siempre tan ocupado, encontraba tiempo para llamar brevemente entre reuniones. «Es extraño, Tomás», comentó don Manuel a su amigo durante su habitual encuentro vespertino en el porche. «De repente, mis hijos se han convertido en los más atentos del mundo». Tomás dio un sorbo a su cerveza, pensativo. «¿Crees que tiene que ver con tu misteriosa fortuna?». «¿Qué otra cosa podría ser? Durante 2 años apenas supe de ellos. Ahora no pasa un día sin que alguno llame o aparezca por aquí». Y era cierto. En solo una semana, Carlos había venido 3 veces con diversos pretextos: arreglar una gotera inexistente, revisar el cableado eléctrico o simplemente pasar a saludar. Ernesto, que vivía en Guadalajara, había llamado para anunciar que pensaba mudarse más cerca para estar disponible si lo necesitas, papá. «¿Y has descubierto algo sobre tu benefactor?», preguntó Tomás. Don Manuel negó con la cabeza. «Nada. El licenciado Herrera sigue sin revelar nada. Dice que está obligado por el secreto profesional». «¿Has considerado que podría no ser ninguno de tus hijos? Quizás algún antiguo amigo, alguien que te debe un favor». «Lo he pensado, pero ¿quién tendría tanto dinero y tanto interés en ayudarme?
No, Tomás, tiene que ser uno de ellos, o quizás todos juntos. La idea había estado rondando su mente. Quizás sus 5 hijos habían unido recursos para ayudarlo, pero por alguna razón preferían mantenerlo en secreto. ¿Pero por qué? La respuesta llegó inesperadamente 3 días después, cuando don Manuel encontró un sobre bajo su puerta al regresar de la panadería. No tenía remitente ni sello postal, solo su nombre escrito con una caligrafía que no reconoció. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Don Manuel, tenga cuidado. Sus hijos están investigando quién pagó su hipoteca. Tienen motivos ocultos. No confíe en ellos. Un amigo que lo aprecia. El anciano se dejó caer en su sillón, sintiendo que le faltaba el aire. La nota anónima confirmaba sus peores sospechas, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Quién la había escrito? ¿Cómo sabía esta persona sobre los motivos de sus hijos? ¿Y cuáles eran exactamente esos motivos ocultos? Esa misma tarde, como si el destino quisiera responder a sus preguntas, recibió la visita de Beatriz. Su hija llegó cargada de bolsas del supermercado, insistiendo en preparar la cena para él. «No es necesario, hija», protestó don Manuel. «Lucía vino esta mañana y dejó comida preparada». «No es molestia, papá», respondió Beatriz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quiero pasar tiempo contigo. Hemos estado tan distanciados». Mientras Beatriz cocinaba, don Manuel la observaba discretamente, buscando signos de lo que la nota anónima sugería. Notó cómo su hija abría armarios, inspeccionaba cajones, miraba papeles sobre la mesa, todo con aparente casualidad, pero con un propósito evidente para un ojo atento. «¿Buscas algo en particular, Beatriz?», preguntó finalmente, sorprendiéndola mientras revisaba un cajón de la cómoda. «¿Qué? No, solo buscaba servilletas para la mesa», respondió ella, cerrando el cajón apresuradamente. «Las servilletas están en la cocina», señaló don Manuel con calma. «Siempre han estado allí». Beatriz tuvo la decencia de sonrojarse. «Claro, qué tonta soy. Los años pasan y una olvida dónde estaban las cosas en casa». Durante la cena, don Manuel decidió probar una estrategia diferente. «Sabes, hija, he estado pensando en lo que me dijeron el otro día, sobre ir a vivir con alguno de ustedes». El rostro de Beatriz se iluminó. «¿De verdad, papá? Sería maravilloso. Mi casa es grande. Los niños estarían encantados de tenerte cerca. Bueno, quizás podría visitar a cada uno por temporadas, como sugirió Ernesto», continuó don Manuel, observando atentamente la reacción de su hija. «Aunque claro, tendría que decidir qué hacer con esta casa». «¿Hacer con la casa?», preguntó Beatriz, intentando sonar casual. «Sí, si me voy a vivir con ustedes, no tendría sentido mantener la casa vacía. Podría venderla o quizás alquilarla». Don Manuel notó cómo los dedos de Beatriz apretaban la copa de vino, cómo su sonrisa se tensaba ligeramente. «No creo que debas apresurarte a tomar decisiones sobre la casa, papá», dijo finalmente. «Es el hogar familiar. Tiene mucho valor sentimental para todos nosotros. Y cada vez más valor económico», añadió don Manuel. El licenciado Herrera mencionó que los precios en San Miguel han subido considerablemente. Esta propiedad podría valer una pequeña fortuna ahora. Beatriz asintió, sin poder ocultar completamente un brillo calculador en sus ojos. Razón de más para no tomar decisiones precipitadas. Quizás deberíamos discutirlo todos juntos. Una decisión familiar, como la de abandonarme cuando más los necesitaba, pensó don Manuel, pero se limitó a asentir con una sonrisa. Después de que Beatriz se marchara prometiendo volver pronto, don Manuel sacó la nota anónima y la releyó a la luz de lo ocurrido. Las piezas comenzaban a encajar.
Sus hijos no estaban repentinamente preocupados por su bienestar. Estaban intrigados por el dinero que había aparecido de la nada y probablemente por lo que podían obtener de ello. A la mañana siguiente decidió visitar al licenciado Herrera. Necesitaba más información, alguna pista sobre la identidad de su benefactor, especialmente ahora que sospechaba que sus propios hijos podían estar tramando algo. El despacho estaba tan impecable como lo recordaba. La secretaria lo recibió con una sonrisa amable y lo hizo pasar inmediatamente, como si lo estuvieran esperando. «Don Manuel», saludó Herrera, levantándose para estrechar su mano. «¿A qué debo el placer de su visita?» «Necesito saber quién es mi benefactor», respondió don Manuel sin preámbulos. «La situación se ha complicado». Herrera le indicó que tomara asiento y se ajustó las gafas, un gesto que don Manuel ya identificaba como señal de incomodidad. «Me temo que sigo obligado por el secreto profesional, don Manuel. Mi cliente fue muy específico al respecto». «Entiendo, pero mis hijos están actuando de manera extraña. Creo que están investigando por su cuenta, y tengo razones para pensar que sus intenciones no son buenas». Herrera suspiró profundamente. «Esto es precisamente lo que mi cliente temía que sucediera». «¿Qué quiere decir?» Su benefactor anticipó que, una vez que su situación económica mejorara, aparecerían interesados en beneficiarse. Don Manuel sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que mi benefactor esperaba que mis propios hijos intentaran aprovecharse? No estoy diciendo nada específico, don Manuel. Solo comento que se tomaron precauciones para proteger sus intereses contra cualquier intromisión no deseada. ¿Qué tipo de precauciones? Herrera dudó un momento, como evaluando cuánto podía revelar. El fideicomiso está estructurado de manera que solo usted puede acceder a los fondos. Nadie, ni siquiera con un poder notarial, puede tocar ese dinero mientras usted viva. Y respecto a la casa, ha sido puesta a su nombre con cláusulas muy específicas que impiden su venta o transferencia sin su consentimiento expreso, verificado por 3 testigos independientes y un examen médico que certifique su capacidad mental. Don Manuel asintió, impresionado por la previsión de su misterioso benefactor. Parece que pensaron en todo. Casi todo, respondió Herrera con una sonrisa enigmática. Hay un detalle más que quizás debería saber. Mi cliente dejó instrucciones de revelar su identidad bajo una única circunstancia. ¿Cuál? Si usted se encontrara en peligro por causa de esta situación. Si, por ejemplo, alguien intentara manipularlo, coaccionarlo o engañarlo para obtener control sobre sus bienes. Don Manuel consideró esta información. ¿Y cómo sabría usted si eso está ocurriendo? Tengo mis métodos, respondió Herrera, su sonrisa ahora más amplia. De hecho, estoy bastante al tanto de las recientes atenciones que está recibiendo por parte de su familia. ¿Me está vigilando?, preguntó don Manuel sorprendido. Digamos que hay personas pendientes de su bienestar, por instrucciones de mi cliente. Don Manuel salió del despacho con más preguntas que respuestas, pero con una certeza inquietante. Estaba en medio de un juego cuyas reglas desconocía, y sus propios hijos parecían ser sus oponentes. Al regresar a casa, encontró a Carlos esperándolo en el porche. Su expresión era tan transparente como siempre. Nunca había sido bueno ocultando sus emociones. «Papá, tenemos que hablar», dijo, visiblemente nervioso. «Es importante». Don Manuel asintió, preparándose mentalmente para lo que vendría. ¿Sería Carlos el primero en mostrar sus verdaderas intenciones? ¿O venía a advertirle sobre sus hermanos? Solo había una forma de averiguarlo. «Pasa, hijo», dijo, abriendo la puerta. «Tenemos mucho de qué hablar». Carlos entró en la casa con pasos vacilantes,
como si pisara un terreno minado. A diferencia de sus hermanos, nunca había sido bueno disimulando. Su rostro, con esa barba descuidada y ojeras profundas, era un libro abierto para don Manuel. Podía ver la ansiedad en sus ojos, el nerviosismo en la forma en que se frotaba constantemente las manos. ¿Quieres un café?, ofreció don Manuel dirigiéndose a la cocina. No, gracias, papá. Esto no llevará mucho tiempo. Se sentaron en la sala, frente a frente. Don Manuel en su sillón favorito, Carlos en el borde del sofá, como preparado para salir corriendo en cualquier momento. «Te escucho, hijo», dijo don Manuel, manteniendo un tono neutral. Carlos respiró hondo, como reuniendo coraje. «Papá, sé que últimamente todos hemos estado muy atentos contigo, después de años de apenas visitarte». «Lo he notado, sí», respondió don Manuel, sin facilitar la conversación. «La cosa es que, bueno, nos sorprendió lo de tu situación económica. ¿Cómo se resolvió de repente?» «A mí también me sorprendió», comentó don Manuel. «Es casi un milagro». Carlos se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Papá, ¿realmente no sabes quién te ayudó? ¿No tienes ninguna idea?» Don Manuel estudió el rostro de su hijo buscando signos de engaño, pero solo veía una curiosidad genuina, mezclada con algo que parecía... ¿miedo? «No, Carlos, no tengo idea. El licenciado Herrera se niega a revelar la identidad de mi benefactor». Carlos asintió lentamente, como procesando la información. «¿Y no has recibido ningún mensaje, ninguna pista?» Don Manuel pensó en la nota anónima, pero decidió no mencionarla. «Nada, solo la ayuda financiera». Se produjo un silencio tenso. Carlos parecía debatirse internamente, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «Carlos», dijo finalmente don Manuel, «hay algo que tú sepas y que yo debería saber». Su hijo levantó la mirada sorprendido. «¿Yo? No. Es solo que... ¿Solo qué?». Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba al adolescente inquieto que una vez fue. «Papá, creo que deberías tener cuidado con todos nosotros». Esa confesión tomó a don Manuel por sorpresa. «¿Qué quieres decir exactamente?». Alejandro ha estado haciendo preguntas, muchas preguntas, a abogados, al banco, incluso ha contratado a alguien para investigar. ¿Investigar qué? ¿De dónde vino el dinero? ¿Quién pagó la hipoteca? Todo. Don Manuel se reclinó en su sillón, procesando esta información. ¿Y por qué está tan interesado Alejandro? Carlos bajó aún más la voz. Piensa que puede ser dinero ilegal, o peor aún, que alguien está tratando de estafarte. Dice que quiere protegerte, pero yo no me fío de él, papá. Nunca hace nada si no hay un beneficio para él mismo. Don Manuel asintió. Conocía bien a su hijo mayor. Alejandro siempre había sido calculador, incluso de niño. ¿Y los demás? Beatriz, Diana, Ernesto. ¿Qué piensan ellos? Carlos hizo una mueca. Están divididos. Beatriz apoya a Alejandro como siempre. Diana duda. ¿Y Ernesto? Bueno, Ernesto cree que deberíamos dejarte en paz, que si alguien quiso ayudarte anónimamente deberíamos respetar eso. ¿Y tú, Carlos? ¿Qué piensas tú? La pregunta pareció incomodarlo enormemente. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, incapaz de mantener la mirada fija en su padre. Yo solo quiero arreglar las cosas, papá. Sé que fue mi culpa que estuvieras a punto de perder la casa. Si no fuera por ese maldito negocio, por mi irresponsabilidad. Carlos, interrumpió don Manuel con suavidad, eso ya pasó. Lo importante ahora es qué quieres tú. Carlos se detuvo frente a la ventana, dando la espalda a su padre. Quiero la verdad, dijo finalmente. Quiero saber quién te ayudó y por qué. Pero no por el dinero, sino porque me asusta, papá.
Me asusta que alguien desconocido tenga tanto interés en ti. ¿Y si quieren algo a cambio? ¿Y si es una trampa? Don Manuel sintió una oleada de cariño hacia su hijo. A pesar de todos sus defectos, Carlos siempre había sido el más sensible, el más vulnerable de los 5. Entiendo tu preocupación, dijo, pero el licenciado Herrera es de confianza. Ha revisado todos los documentos, todo está en orden, no hay trampa. Carlos se volvió para mirarlo, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Hay algo más, papá, algo que debes saber. Te escucho. Alejandro y Beatriz están planeando algo. No sé exactamente qué, no confían en mí lo suficiente para contármelo, pero escuché parte de una conversación. Hablaban de una evaluación médica, de capacidad mental. Don Manuel sintió un escalofrío. Las palabras del licenciado Herrera resonaron en su mente. Un examen médico que certifique su capacidad mental. ¿Están pensando en declararme incompetente?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Carlos asintió avergonzado. Creo que sí. Alejandro mencionó algo sobre tutela legal. Dice que es por tu bien, para protegerte de quien sea que esté detrás de todo esto. ¿Y tú lo crees? Carlos negó con la cabeza. No. Creo que quiere controlar tu dinero. Siempre ha sido así, papá. Siempre queriendo controlar todo y a todos. Don Manuel cerró los ojos un momento. El juego era más peligroso de lo que había imaginado. Sus propios hijos, aquellos a quienes había criado con tanto amor, estaban considerando declararlo incapaz para apoderarse de sus bienes. Gracias por contármelo, Carlos, dijo finalmente. Ahora entiendo mejor lo que está pasando. ¿Qué vas a hacer, papá? Don Manuel sonrió levemente. Por ahora nada. Voy a observar, a esperar. A veces el mejor movimiento es no hacer ningún movimiento. Carlos parecía insatisfecho con esta respuesta. Pero si intentan algo, tendré cuidado, no te preocupes, y tengo amigos que me apoyan. Después de que Carlos se marchara, prometiendo mantenerlo informado sobre los planes de sus hermanos, don Manuel se quedó solo con sus pensamientos. La situación era peor de lo que temía. Sus hijos no solo estaban interesados en su nueva fortuna, algunos estaban dispuestos a declararlo incompetente para tomar el control. Decidió llamar a don Tomás. Necesitaba un aliado, alguien en quien confiar plenamente. Tomás, soy Manuel. Necesito que vengas. Ha ocurrido algo importante. Una hora después, sentados en el porche con la noche cayendo sobre San Miguel, don Manuel le contó a su amigo todo lo que había averiguado: la visita al licenciado Herrera, la confesión de Carlos, los planes de Alejandro y Beatriz. Esto es grave, Manuel, dijo Tomás, su rostro normalmente jovial ahora sombrío. Declararte incompetente es despreciable. Lo sé, pero no me sorprende, viniendo de Alejandro. Siempre ha sido ambicioso. ¿Qué vas a hacer? Don Manuel se mecía lentamente en su silla, contemplando las primeras estrellas que aparecían en el cielo nocturno. Voy a preparar una trampa, dijo finalmente. Voy a dejar que crean que su plan está funcionando. Y cuando intenten ejecutarlo... Ten cuidado, amigo, advirtió Tomás. Estás jugando un juego peligroso. Es mi familia quien comenzó este juego, no yo, respondió don Manuel con amargura. Yo solo voy a terminarlo. Al día siguiente, como si el universo conspirara para acelerar los eventos, don Manuel recibió la visita de Alejandro y Beatriz juntos. Venían con expresiones serias y maletines de trabajo, como si se tratara de una reunión de negocios. Papá, comenzó Alejandro después de los saludos formales, hemos estado investigando un poco sobre tu situación. Estamos preocupados. ¿Preocupados?, preguntó don Manuel, fingiendo inocencia. ¿Por qué? Por este misterioso benefactor, explicó Beatriz. No es normal que alguien entregue tanto dinero sin dar la cara. Nos preocupa que pueda haber algo ilegal detrás.
o que te estén manipulando de alguna manera, añadió Alejandro. Personas como tú, de edad avanzada, son blancos frecuentes de estafadores. Personas como yo, repitió don Manuel, dejando que la frase flotara en el aire con todo su peso. Alejandro tuvo la decencia de parecer incómodo. No lo tomes a mal, papá. Solo queremos protegerte. ¿Y cómo planean protegerme exactamente? Los hermanos intercambiaron una mirada que confirmó todas las sospechas de don Manuel. Hemos consultado con un abogado, dijo Beatriz. Creemos que sería prudente solicitar una evaluación de tu capacidad para manejar tus asuntos financieros. En otras palabras, dijo don Manuel con calma, quieren declararme incompetente. No lo pongas así, protestó Beatriz. Es solo una medida preventiva, para que nadie pueda aprovecharse de ti. Excepto ustedes, pensó don Manuel, pero se limitó a asentir lentamente, como si estuviera considerando la idea. Entiendo vuestra preocupación, dijo finalmente, y agradezco que queráis protegerme. Alejandro y Beatriz parecían sorprendidos por su aparente cooperación. Se habían preparado para resistencia, no para aceptación. Entonces, ¿estás de acuerdo?, preguntó Alejandro cautelosamente. No he dicho eso, respondió don Manuel. He dicho que entiendo vuestra preocupación. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Es una decisión importante. Por supuesto, papá, dijo Beatriz rápidamente. Tómate tu tiempo. Solo queríamos planteártelo. Después de que se marcharan, con promesas de volver pronto para seguir discutiendo el tema, don Manuel tomó el teléfono y marcó el número del licenciado Herrera. Tenía razón, dijo cuando el abogado respondió. Están intentando declararme incompetente. Creo que ha llegado el momento de conocer a mi benefactor. El licenciado Herrera llegó a casa de don Manuel al anochecer, tal como habían acordado. Venía acompañado de un hombre que se presentó como el detective Ramírez, un investigador privado contratado por el misterioso benefactor. He estado vigilando sus movimientos, don Manuel, explicó Ramírez mientras aceptaba una taza de café. Por órdenes de mi cliente. ¿Vigilándome?, preguntó don Manuel, no sabiendo si sentirse ofendido o agradecido. No exactamente a usted, clarificó el detective, sino a sus hijos, sus actividades, sus comunicaciones, sus planes. Don Manuel intercambió una mirada con el licenciado Herrera, quien asintió gravemente. La situación es más seria de lo que pensábamos, continuó Herrera. El detective Ramírez ha descubierto que sus hijos Alejandro y Beatriz ya han iniciado el proceso legal para solicitar una evaluación de su capacidad mental. Han contratado a un médico que está dispuesto a, digamos, exagerar cualquier signo de deterioro cognitivo que pueda presentar. Don Manuel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era una cosa sospechar de las intenciones de sus hijos, y otra muy distinta confirmar que estaban dispuestos a manipular el sistema legal para despojarlo de su autonomía. ¿Tienen pruebas de esto?, preguntó. El detective Ramírez sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Escuche usted mismo. Presionó un botón y las voces de Alejandro y Beatriz llenaron la sala, tan claras como si estuvieran presentes. El doctor Méndez dice que puede hacerlo parecer un caso claro de demencia incipiente, decía Alejandro. Confusión, pérdida de memoria, desorientación, lo suficiente para que un juez conceda la tutela legal. ¿Y si papá se resiste?, preguntaba Beatriz, su voz teñida de preocupación. No podrá. Una vez que el proceso comience, no tendrá forma de detenerlo. Además, tenemos a Carlos y Diana de nuestro lado. Ernesto es el único problema, pero es 1 contra 4. Don Manuel cerró los ojos, sintiendo un dolor profundo en el pecho. No era el dolor físico de un infarto, sino el dolor emocional de la traición. Sus propios hijos, planeando destruirlo legalmente, arrebatarle su dignidad,
su autonomía, todo por dinero. ¿Carlos también está involucrado?, preguntó, recordando la aparente sinceridad de su hijo al advertirle. Parece ser una estrategia, explicó Ramírez. Carlos fue enviado para ganarse su confianza, para que usted bajara la guardia. Es un juego de roles que han planeado cuidadosamente. No puedo creerlo, murmuró don Manuel. Carlos parecía tan sincero. Los estafadores familiares suelen ser los más efectivos, comentó el detective con una expresión que sugería que había visto demasiados casos similares. Conocen los puntos débiles, saben qué botones presionar. Don Manuel se levantó de su sillón, necesitando moverse para procesar toda esta información. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle oscura. San Miguel dormía bajo un manto de estrellas, ajena al drama que se desarrollaba en la modesta casa de los Santillana. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente, volviéndose hacia sus visitantes. Si ya han iniciado el proceso legal. Precisamente por eso estamos aquí, intervino Herrera. Ha llegado el momento de revelar la identidad de su benefactor. Es la única forma de protegerlo. Don Manuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Después de semanas de misterio, finalmente conocería a la persona que había salvado su casa, que había asegurado su futuro. ¿Quién es?, preguntó, casi con miedo. Herrera y Ramírez intercambiaron una mirada, como decidiendo quién debía dar la noticia. Su benefactor es Miguel Ángel Santillana, dijo finalmente Herrera. Don Manuel se quedó inmóvil, procesando el nombre. Miguel Ángel Santillana, su hermano menor, su hermano que llevaba más de 40 años muerto. Eso es imposible, logró decir. Miguel Ángel murió en 1980. Fue un accidente de coche en la carretera a Querétaro. No exactamente, respondió Herrera con suavidad. Miguel Ángel Santillana no murió en ese accidente. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido, tanto que se le dio por muerto inicialmente. Pero hubo un funeral. Yo mismo vi el ataúd descender a la tierra, protestó don Manuel, sintiendo que el mundo bajo sus pies se desmoronaba. El ataúd estaba vacío, explicó Ramírez. Fue una decisión tomada por el propio Miguel Ángel cuando recuperó la conciencia semanas después. Para entonces, todos lo habían dado por muerto, y él decidió no regresar. ¿No regresar? ¿Por qué? Éramos hermanos, éramos cercanos. ¿Por qué fingir su muerte? Herrera suspiró profundamente. Esa es una historia larga y complicada, don Manuel. Pero lo importante ahora es que Miguel Ángel está vivo, vive bajo otro nombre, en otro país, y ha seguido su vida de cerca todos estos años. Don Manuel se dejó caer nuevamente en su sillón, abrumado. Su hermano menor, su Miguel Ángel, el travieso, el rebelde, el que siempre tenía una sonrisa y una broma preparada, vivo, todo este tiempo. ¿Dónde está?, preguntó. Quiero verlo. Está en camino, respondió Herrera. Debería llegar mañana. Pero hay más, don Manuel. Su hermano no solo ha financiado la liquidación de su hipoteca y el fideicomiso, también ha estado preparando una defensa legal contra las acciones de sus hijos. Una defensa legal, repitió don Manuel, tratando de asimilar todo. Sí, su hermano contrató al detective Ramírez hace meses, cuando supo de sus problemas financieros. Ha estado reuniendo pruebas, documentando cada movimiento sospechoso de sus hijos. Con lo que tenemos ahora, no solo podemos detener cualquier intento de declararla incompetente, sino que podemos presentar cargos por intento de fraude y manipulación de evidencia médica. Cargos contra mis propios hijos. Es una opción, aclaró Herrera. Su hermano quería asegurarse de que tuviera todas las herramientas necesarias para defenderse, pero la decisión de usarlas es suya. Don Manuel se levantó nuevamente, incapaz de quedarse quieto. La idea de que su hermano menor,
a quien había llorado durante 4 décadas, estuviera vivo, era ya suficientemente abrumadora. Pero saber que había estado velando por él en secreto, que ahora estaba dispuesto a salir de las sombras para protegerlo, era casi demasiado para procesar. «Necesito estar solo», dijo finalmente. «Necesito pensar». Herrera y Ramírez se levantaron, respetando su petición. «Entendemos que es mucha información de golpe», dijo Herrera, «pero debe tomar una decisión pronto. Sus hijos tienen una cita con el doctor Méndez pasado mañana. Planean traerlo aquí para una visita casual que en realidad será una evaluación encubierta». «Estaré preparado», prometió don Manuel, «y gracias a los dos». Después de que se marcharan, don Manuel permaneció despierto toda la noche, contemplando las estrellas desde su porche, pensando en su hermano Miguel Ángel, en las décadas perdidas, en los motivos que habría tenido para desaparecer así. Pero sobre todo, pensaba en sus hijos, en cómo habían llegado a este punto, en qué había fallado como padre para criar a personas capaces de tal traición. A la mañana siguiente recibió una llamada que no esperaba. «Papá, soy Ernesto, su hijo menor, el único que aparentemente no estaba involucrado en el complot». «Ernesto, hijo, qué sorpresa». «Papá, tengo que hablar contigo, es urgente, es sobre Alejandro y los demás, están planeando algo terrible». Don Manuel sintió una chispa de esperanza. Quizás no todos sus hijos lo habían traicionado. «Te escucho, Ernesto». «No por teléfono, papá. Voy para allá. Llegaré esta tarde». «Te espero, hijo». Tras colgar, don Manuel se preguntó si debía confiar en Ernesto. ¿Era otra trampa? ¿Otro intento de manipulación? ¿O realmente su hijo menor estaba tratando de advertirle? La respuesta llegó pocas horas después, cuando un coche desconocido se detuvo frente a su casa. De él bajaron 2 personas, Ernesto y un hombre mayor de unos 70 años, con el pelo completamente blanco pero con unos ojos oscuros y vivaces que don Manuel reconoció instantáneamente, a pesar de las décadas transcurridas. «Miguel Ángel», susurró, sintiendo que las piernas le fallaban. Su hermano menor, ahora convertido en un anciano como él, sonrió con esa sonrisa traviesa que el tiempo no había podido borrar. «Hola, Manolo», dijo, usando el apodo de la infancia que solo él utilizaba. «Ha pasado mucho tiempo». Don Manuel bajó los escalones del porche con dificultad, sus ojos fijos en el fantasma que acababa de materializarse frente a él. Cuando estuvieron a un paso de distancia, ambos hermanos se detuvieron, como inseguros de cómo proceder después de tanto tiempo. Fue Miguel Ángel quien rompió la tensión, abriendo los brazos para un abrazo. Don Manuel dudó solo un instante antes de avanzar y fundirse en un abrazo con el hermano que creía perdido para siempre. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar, su voz quebrada por la emoción. «Es una larga historia, hermano», respondió Miguel Ángel, «y te la contaré toda. Pero primero tenemos que hablar de tus hijos. Están en camino y vienen con el médico». Don Manuel miró a Ernesto, que asintió confirmando esta información. «Lo siento, papá», dijo Ernesto. «Traté de detenerlos, de hacerles ver que lo que planeaban era horrible, pero no me escucharon». «No te preocupes, hijo», respondió don Manuel, apretando el brazo de Ernesto. «Al menos tú tuviste la decencia de advertirme». Mientras los 3 entraban en la casa, don Manuel sentía una extraña mezcla de emociones: dolor por la traición de la mayoría de sus hijos, alegría por el reencuentro con su hermano, gratitud hacia Ernesto por su lealtad, pero sobre todo, una determinación férrea de enfrentar lo que vendría. La verdadera batalla familiar estaba a punto de comenzar, y don Manuel Santillana estaba listo para luchar. En la sala de la casa Santillana, 3 hombres de diferentes generaciones preparaban su estrategia. Miguel Ángel, a pesar de sus 70 años,
mostraba una vitalidad y agudeza mental que don Manuel encontraba asombrosa. Su hermano menor siempre había sido el inteligente de la familia, el que veía 3 pasos por delante de los demás. «Llegarán en aproximadamente 1 hora», informó Ernesto, consultando su teléfono. «Alejandro me envió un mensaje diciendo que vienen para una visita sorpresa. No saben que estoy aquí, ni mucho menos que...», señaló a Miguel Ángel, aún sin poder creer del todo la situación. «¿El doctor Méndez viene con ellos?», preguntó Miguel Ángel. «Sí, y también Diana. Carlos no, aparentemente está ocupado». Miguel Ángel asintió, como si todo encajara en el escenario que había previsto. Se volvió hacia su hermano mayor, sus ojos oscuros brillando con la misma intensidad que don Manuel recordaba de su juventud. «Manolo, antes de que lleguen, necesito explicarte algunas cosas. No tenemos mucho tiempo, pero mereces saber por qué desaparecí, por qué decidí que era mejor que todos me creyeran muerto». Don Manuel asintió, consciente de que esta explicación era necesaria para cerrar una herida que había permanecido abierta durante 4 décadas. «Después del accidente, estuve en coma varias semanas», comenzó Miguel Ángel. «Cuando desperté, me enteré de que ya me habían dado por muerto, que incluso habían celebrado un funeral. Al principio quise contactarte, decirte la verdad, pero entonces recordé las amenazas». «¿Amenazas?», preguntó don Manuel confundido. «Antes del accidente, estaba investigando a un grupo de políticos corruptos. Había descubierto documentos que probaban sus conexiones con el narcotráfico. Me amenazaron. Dijeron que si publicaba lo que sabía, irían contra mi familia, contra ti, contra tus hijos que entonces eran pequeños». Don Manuel escuchaba, atónito. Su hermano, el periodista idealista, siempre había sido valiente, pero nunca imaginó que se enfrentaba a peligros de tal magnitud. «Cuando desperté en el hospital y supe que me creían muerto, vi una oportunidad. Podía desaparecer, empezar de nuevo con otra identidad y, lo más importante, mantenerlos a salvo. Mientras Miguel Ángel Santillana estuviera muerto, ustedes estarían fuera de peligro». «¿Por qué no me lo dijiste? Habría guardado el secreto», protestó don Manuel. Miguel Ángel sonrió con tristeza. «Conoces el refrán: un secreto entre 2 solo es secreto si uno está muerto. Necesitaba que tu dolor fuera real, que todos creyeran que yo realmente había fallecido. Lo siento, hermano, fue la decisión más difícil de mi vida». Don Manuel asintió lentamente. Entendía el razonamiento, aunque no aliviaba completamente el dolor de tantos años perdidos. «¿Y qué pasó después? ¿Dónde has estado todo este tiempo?» «Primero estuve en Estados Unidos, luego en Europa. Finalmente me establecí en Argentina, donde rehice mi vida. Me casé, tuve una hija. Mi esposa falleció hace 10 años, y mi hija ahora vive en España con su familia. Tengo una sobrina», murmuró don Manuel tratando de asimilar esta nueva revelación. «Sí, y ella sabe todo sobre ti. Siempre le conté historias de su tío Manuel, el mejor carpintero de México, el hombre más honesto que he conocido». Ernesto, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Pero si te fuiste para protegerlos, ¿por qué volver ahora? ¿No es peligroso?». Miguel Ángel negó con la cabeza. «Los hombres que me amenazaron ya no están. Algunos murieron, otros están en prisión. Hace años que podría haber vuelto, pero la vida siguió su curso. Establecí contactos, construí una nueva identidad, Miguel Santana, un empresario argentino. Y aunque nunca dejé de pensar en ti, Manolo, me convencí de que era mejor dejarte en paz, que revelar la verdad solo traería confusión y dolor». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó don Manuel. «Hace unos años contraté a una agencia para que te vigilara discretamente. Quería asegurarme de que estabas bien.
Cuando me informaron de tus problemas financieros, de cómo tus hijos te habían abandonado, decidí intervenir. Al principio pensé en mantenerme en el anonimato, simplemente proporcionarte seguridad económica. Pero cuando supe lo que planeaban Alejandro y los demás, Miguel Ángel apretó los puños, su indignación evidente. No podía quedarme al margen, no después de todo lo que sacrifiqué para protegerlos. Ver a tus propios hijos traicionarte así. Don Manuel se levantó y puso una mano en el hombro de su hermano. Gracias, dijo simplemente, por todo. El momento fue interrumpido por el sonido de coches aproximándose. Los tres hombres se tensaron, sabiendo que la confrontación era inminente. ¿Cuál es el plan?, preguntó Ernesto, visiblemente nervioso. Miguel Ángel sonrió, esa sonrisa que don Manuel recordaba tan bien, la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que hace. El plan es simple, dejarles cavar su propia tumba. El timbre sonó minutos después. Don Manuel, siguiendo las instrucciones de su hermano, fue a abrir, mientras Miguel Ángel y Ernesto esperaban en la cocina, fuera de vista. «Papá», exclamó Beatriz con falso entusiasmo, abrazándolo. «¡Qué sorpresa encontrarte en casa!». Don Manuel tuvo que contener una risa amarga, como si no supiera que vendrían, como si esta visita sorpresa no fuera una trampa cuidadosamente orquestada. Detrás de Beatriz entraron Alejandro, Diana y un hombre de mediana edad que supuso era el doctor Méndez, el médico dispuesto a falsificar un diagnóstico de demencia. «Espero que no te moleste, papá», dijo Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasábamos por aquí y decidimos visitarte. El doctor Méndez es un amigo, está interesado en tus muebles antiguos». «Por supuesto», respondió don Manuel siguiendo el juego. «Pasen», estaba a punto de tomar un café. Los condujo a la sala notando cómo intercambiaban miradas cómplices. Diana parecía la más incómoda, evitando su mirada, jugueteando nerviosamente con su bolso. «¿Y cómo has estado, papá?», preguntó Beatriz, sentándose a su lado, demasiado cerca, como evaluando cada gesto, cada respuesta. «Muy bien, gracias», respondió don Manuel con calma. «Aunque últimamente he tenido algunas visitas interesantes». «¿Visitas?», preguntó Alejandro, repentinamente alerta. «Sí, personas del pasado que han reaparecido de forma inesperada». El doctor Méndez, que hasta entonces había permanecido en segundo plano, se acercó con una sonrisa profesional. «Don Manuel, su hijo Alejandro me ha hablado mucho de usted. Dice que es un artesano excepcional». «Lo era», respondió don Manuel. «Ahora estas manos ya no tienen la precisión de antes». «Es normal a su edad», dijo el médico, estudiándolo como quien examina un espécimen bajo el microscopio. «¿Ha notado otros cambios últimamente? Problemas de memoria, quizás, momentos de confusión». Don Manuel fingió pensar profundamente, notando la anticipación en los rostros de Alejandro y Beatriz. «Ahora que lo menciona, doctor, sí he experimentado algunos episodios extraños». Alejandro se inclinó hacia adelante, apenas disimulando su interés. «¿Qué tipo de episodios, papá?». «Bueno, por ejemplo, a veces creo ver personas que no deberían estar aquí, personas que todos creen muertas». El doctor Méndez sacó una pequeña libreta, claramente interesado en este síntoma de aparente delirio. «¿Podría elaborar un poco más sobre eso, don Manuel?». «Por supuesto, doctor. De hecho, está sucediendo ahora mismo». Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, don Manuel llamó hacia la cocina. «Miguel Ángel, puedes salir ya. Creo que tus sobrinos necesitan una lección sobre los muertos que regresan». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se dirigieron hacia la puerta de la cocina, donde apareció Miguel Ángel Santillana, seguido por Ernesto. La reacción fue inmediata. Beatriz ahogó un grito. Diana palideció como si hubiera visto un fantasma,
y Alejandro se levantó de golpe, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Quién demonios es usted?», logró articular Alejandro. Miguel Ángel avanzó hacia el centro de la sala, su presencia llenando el espacio a pesar de su estatura mediana. Con una sonrisa que combinaba ironía y amenaza, respondió: «Soy el tío Miguel Ángel, Alejandro, el hermano de tu padre, el que supuestamente murió hace 40 años. Y también soy el benefactor anónimo que ha estado vigilándolos a todos. Ahora, ¿por qué no hablamos de esa evaluación de demencia que tenían planeada para hoy?». La bomba acababa de estallar, y don Manuel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente en control de la situación. El salón de la casa santillana se sumió en un silencio sepulcral. Alejandro, siempre el más compuesto de los hermanos, fue el primero en recuperar el habla, aunque su voz sonaba tensa, casi estrangulada. «Esto es absurdo. El tío Miguel Ángel murió hace décadas. ¿Quién es este impostor, papá? ¿De dónde lo has sacado?». Miguel Ángel avanzó lentamente hacia Alejandro, cada paso deliberado, medido. Sus ojos, tan parecidos a los de don Manuel, no se apartaban del rostro de su sobrino. «¿Impostor, Alejandro?». Interesante elección de palabras, viniendo de alguien que planea falsificar un diagnóstico médico para declarar incompetente a su propio padre. Beatriz se levantó bruscamente, su rostro alternando entre la palidez y el rubor. «No sé quién es usted ni qué pretende, pero esto es una invasión de privacidad. Nos vamos ahora mismo». «Siéntate, Beatriz», ordenó don Manuel con una autoridad que sorprendió a todos. «Nadie se va hasta que aclaremos la situación. Y para responder a tu pregunta, Alejandro, este hombre es efectivamente mi hermano Miguel Ángel. Tiene pruebas que lo demuestran, y yo lo reconozco». El doctor Méndez, visiblemente incómodo, intentó levantarse. «Quizás debería irme, esto parece un asunto familiar». «Usted especialmente debería quedarse, doctor», intervino Miguel Ángel. «Tenemos mucho que discutir sobre ética médica y falsificación de diagnósticos». El médico se desplomó nuevamente en su asiento, el color abandonando su rostro. Diana, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Ernesto, ¿tú sabías de esto?». Ernesto asintió, situándose junto a su padre y su tío recién descubierto. «Lo supe esta mañana, y me alegro de haberlo descubierto, Diana. Lo que ustedes planeaban hacer es despreciable». «No entiendes nada», protestó Diana. «Solo queríamos proteger a papá». «¿Protegerme?», interrumpió don Manuel, su voz mezclando incredulidad e indignación. «¿Declarándome incompetente? ¿Despojándome de mi capacidad para tomar decisiones sobre mi propia vida?». Beatriz intentó intervenir, su tono conciliador pero falso. «Papá, estábamos preocupados. Todo ese dinero aparecido de la nada, tu repentino cambio de situación. Pensamos que alguien podría estar manipulándote. Y decidieron que la mejor solución era manipularme ustedes primero», respondió don Manuel con amargura. Miguel Ángel dio una palmada, atrayendo todas las miradas. «Basta de excusas, tengo aquí», dijo sacando una carpeta de su maletín, «copias de todas las comunicaciones entre ustedes planeando este fraude, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de conversaciones telefónicas». «Eso es ilegal», protestó Alejandro. «No pueden espiar nuestras comunicaciones privadas». «Cierto», concedió Miguel Ángel. «En circunstancias normales sería ilegal. Pero cuando existe sospecha fundamentada de un delito en curso, como el intento de cometer fraude contra una persona vulnerable, la ley ofrece ciertas flexibilidades, especialmente cuando se cuenta con los contactos adecuados en el sistema judicial». Alejandro palideció visiblemente. Como abogado corporativo,
Entendía perfectamente las implicaciones legales de lo que estaban escuchando. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente, toda pretensión abandonada. Quiero la verdad, respondió don Manuel antes de que su hermano pudiera hablar. Quiero saber por qué mis propios hijos, a quienes crié con tanto amor, están dispuestos a traicionarme de esta manera. Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, fue Diana quien rompió a llorar. Estamos arruinados, papá, confesó entre sollozos. Todos nosotros. Alejandro hizo inversiones terribles, perdió casi todo. La universidad donde trabaja Beatriz está recortando personal. Mi negocio de diseño apenas sobrevive. Y Carlos tiene deudas con gente peligrosa. Así que cuando supieron que tenía dinero de nuevo, comenzó don Manuel. Pensamos que era la solución a nuestros problemas, completó Beatriz, evitando su mirada. El plan era declararte parcialmente incompetente, lo suficiente para que necesitaras un tutor legal para manejar tus finanzas. Yo, añadió Alejandro, yo sería el tutor, controlaría el fideicomiso, la casa, todo. Y luego dividirían el botín entre ustedes, concluyó Miguel Ángel, su voz cargada de desprecio. Dejando a tu padre, ¿qué? ¿Con una asignación mínima? ¿O planeaban internarlo en algún asilo barato mientras disfrutaban de su dinero? Ninguno de los tres respondió, su silencio más elocuente que cualquier confesión verbal. Don Manuel se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. De repente se sentía inmensamente cansado, como si el peso de los años se hubiera multiplicado en las últimas horas. Salgan de mi casa, dijo con voz queda pero firme. Todos ustedes, ahora. Papá, por favor, suplicó Diana, déjanos explicar. No hay nada que explicar, interrumpió don Manuel. Lo han dicho todo con sus acciones. Ahora váyanse antes de que decida presentar cargos formales contra ustedes. El doctor Méndez fue el primero en levantarse, ansioso por escapar de la situación. Alejandro, tras una última mirada desafiante a Miguel Ángel, lo siguió. Beatriz intentó acercarse a su padre, pero la expresión en el rostro de don Manuel la detuvo. Diana fue la última en marcharse, sus sollozos acompañándola hasta la puerta. Cuando se cerró la puerta tras ellos, don Manuel se desplomó en su sillón, agotado emocionalmente. Miguel Ángel se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro. Lo siento, Manolo. Siento que hayas tenido que pasar por esto. No es tu culpa, respondió don Manuel. Tú solo expusiste la verdad. Son ellos quienes escogieron este camino. Ernesto, que había permanecido en silencio durante la confrontación, se acercó a su padre. No todos te hemos traicionado, papá, dijo con voz suave. Yo nunca estuve de acuerdo con sus planes. Don Manuel tomó la mano de su hijo menor, agradeciéndole silenciosamente su lealtad. Luego se volvió hacia su hermano. ¿Qué pasará ahora? ¿Realmente tienes pruebas suficientes para presentar cargos? Miguel Ángel asintió. Más que suficientes, pero esa decisión es tuya, Manolo. Son tus hijos después de todo. Don Manuel cerró los ojos procesando la magnitud de lo ocurrido. Sus hijos, su propia sangre, habían conspirado para despojarlo de su autonomía, de su dignidad. Y sin embargo, no presentaré cargos, decidió finalmente. No quiero pasar mis últimos años envuelto en batallas legales contra mis propios hijos. Ya han perdido mi confianza y mi respeto. Eso debería ser castigo suficiente. Miguel Ángel pareció a punto de protestar, pero respetó la decisión de su hermano. Como quieras, Manolo, pero al menos deberías asegurarte de que no puedan intentarlo de nuevo. Lo haré, aseguró don Manuel. Hablaré con el licenciado Herrera mañana mismo. Modificaré mi testamento, estableceré garantías legales. Ernesto, que había estado observando por la ventana, se volvió hacia ellos.
Se han ido todos. Alejandro se llevó al doctor. Beatriz y Diana se marcharon en otro coche. Bien, suspiró don Manuel. Ahora podemos hablar tranquilamente. Las horas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de nostalgia y descubrimiento. Los hermanos Santillana, reunidos después de 4 décadas, compartieron historias, recuerdos, fotos de vidas vividas en paralelo, pero separadas por un abismo de secretos. Ernesto escuchaba fascinado, conociendo por primera vez la historia completa de su familia. «Hay algo que no entiendo», dijo don Manuel cuando la noche ya estaba avanzada. «¿Por qué ahora, Miguel? ¿Por qué decidiste revelar tu existencia precisamente ahora?» Miguel Ángel, que había estado mostrando fotos de su hija y sus nietos en Argentina, guardó silencio un momento antes de responder. «El año pasado me diagnosticaron cáncer, Manolo. Está avanzado. Los médicos dicen que me queda poco tiempo. Quizás 1 año, quizás menos». La noticia golpeó a don Manuel como un puño en el estómago. Acababa de recuperar a su hermano solo para descubrir que pronto lo perdería nuevamente. «No, Miguel, debe haber tratamientos, especialistas». «Los he visto a todos», interrumpió Miguel Ángel con una sonrisa tranquila. «He aceptado mi situación, pero antes de irme, quería arreglar algunos asuntos pendientes. El más importante era asegurarme de que estuvieras bien, que tuvieras seguridad económica para tus últimos años». Don Manuel tomó las manos de su hermano entre las suyas, sintiendo el temblor leve pero constante que la enfermedad ya había impuesto en ellas. «¿Y tu hija, tus nietos?» «Están bien, les he dejado suficiente y entienden mi necesidad de hacer esto por ti. De hecho, quieren conocerte. Mi hija Elena está ansiosa por venir a México y conocer a su tío Manuel, del que tanto le he hablado». Don Manuel sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Una sobrina, familia que nunca supo que tenía. Era como si el universo estuviera compensándolo por las pérdidas recientes, reemplazando a los hijos que lo habían traicionado con esta nueva rama del árbol familiar. «Me encantaría conocerla», dijo finalmente, «a ella y a sus hijos». «Lo harás», prometió Miguel Ángel, «muy pronto». La conversación continuó hasta altas horas de la noche. Los 3 hombres Santillana reconstruyendo puentes entre pasado y presente, entre pérdidas y nuevos comienzos. Cuando finalmente se retiraron a dormir, don Manuel sintió que, a pesar del dolor de la traición de sus hijos, algo nuevo y prometedor había comenzado a tomar forma en su vida. Algo que, quizás, le permitiría enfrentar sus últimos años con renovada esperanza. 6 meses después de la confrontación que cambió la vida de don Manuel para siempre, el jardín de su casa bullía de actividad. Una carpa blanca había sido instalada. Mesas decoradas con flores silvestres se distribuían estratégicamente y el aroma de la cocina tradicional mexicana impregnaba el aire. Era una celebración, aunque de naturaleza agridulce. Don Manuel, sentado en su mecedora favorita, ahora ubicada bajo el gran nogal que presidía el jardín, observaba con ojos húmedos a las personas que iban y venían preparando los últimos detalles. A su lado, en una silla de ruedas, Miguel Ángel contemplaba la misma escena, su rostro demacrado por la enfermedad, pero sus ojos tan vivaces como siempre. «No era necesario tanto alboroto, Manolo», comentó, tomando con manos temblorosas la taza de té que su hermano le ofrecía. «Por supuesto que lo era», respondió don Manuel. «No todos los días un hombre celebra su cumpleaños número 71 con el hermano que creyó muerto durante 40 años». Miguel Ángel sonrió, aunque el gesto parecía costarle esfuerzo. La enfermedad avanzaba inexorablemente, más rápido de lo que los médicos habían pronosticado.
Ambos hermanos sabían que esta podría ser la última celebración que compartirían. «Ahí llegan», anunció don Tomás, que se había convertido en un apoyo fundamental durante estos meses turbulentos. Un taxi se detuvo frente a la casa y de él descendieron una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta, y dos adolescentes que miraban alrededor con curiosidad evidente. Elena, la hija de Miguel Ángel, y sus hijos Pablo y Lucía. «Tío Manuel», exclamó Elena al verlo, apresurándose a su encuentro con los brazos abiertos. El abrazo fue cálido, genuino, cargado de emociones contenidas durante décadas. A pesar de haberse conocido hace apenas 3 meses, cuando Elena visitó México por primera vez, el vínculo entre ellos había florecido con sorprendente rapidez. «Estás más guapa que nunca, sobrina», comentó don Manuel, sintiendo el orgullo que solo un tío puede experimentar. Elena se inclinó luego para besar a su padre, cuyo estado había empeorado notablemente desde la última visita. «Papá, ¿cómo te sientes hoy?» «Como un rey en su castillo», respondió Miguel Ángel con su habitual optimismo, «especialmente ahora que mi princesa y mis nietos están aquí». Los adolescentes se acercaron para saludar, primero a su abuelo y luego a su tío abuelo. Pablo, de 15 años, tenía el porte y los ojos de los Santillana, mientras que Lucía, de 13, había heredado la sonrisa traviesa de Miguel Ángel. «¿Han venido?», preguntó Elena en voz baja, refiriéndose claramente a los hijos de don Manuel. «Solo Ernesto y Carlos», respondió don Manuel. «Carlos ha estado intentando redimirse. Viene casi todos los días, ayuda con lo que puede. Ernesto, por supuesto, nunca nos traicionó». «¿Y los demás?». Don Manuel suspiró, un gesto que contenía más resignación que amargura. Alejandro envió una tarjeta desde la capital. Beatriz llamó para disculparse por no poder venir. De Diana no he sabido nada en semanas. La velada transcurrió con una mezcla de alegría y nostalgia. Ernesto llegó acompañado de Andrés, ambos cargados de regalos. Carlos apareció poco después, solo y visiblemente nervioso, pero determinado a estar presente. La ausencia de los otros 3 hijos era un vacío tangible, como silencios entre las notas de una melodía familiar. Después de la cena, mientras los invitados disfrutaban del pastel, Lucía, la nieta de Miguel Ángel, se acercó a don Manuel con curiosidad brillando en sus ojos. «Tío abuelo», dijo con ese acento argentino que don Manuel encontraba encantador, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras, pequeña». «¿No estás enojado con tus hijos, los que intentaron hacerte daño?». La pregunta, formulada con la directa inocencia de la juventud, provocó un silencio momentáneo en la mesa. Carlos, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar, bajó la mirada hacia su plato. Don Manuel reflexionó un momento antes de responder, consciente de que su respuesta sería escuchada por más oídos que los de su sobrina nieta. «El enojo es como un fuego, Lucía. Si lo alimentas constantemente, termina consumiéndote a ti. Estuve enojado, sí, dolido, decepcionado, todo eso. Pero con el tiempo he aprendido que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera». «¿Entonces los has perdonado?», insistió la niña. «Estoy en proceso de hacerlo», respondió honestamente. «El perdón no siempre llega de golpe. A veces viene poco a poco, como la marea que sube lentamente. Algunos días siento que he avanzado, otros, el dolor regresa como si fuera ayer». Carlos, incapaz de contener las lágrimas, se levantó abruptamente y se alejó hacia el fondo del jardín. Don Manuel lo observó irse, sintiendo una punzada de compasión por este hijo que, a diferencia de sus hermanos, al menos estaba intentando reparar el daño causado. «La familia es complicada», intervino Miguel Ángel, su voz débil pero clara. «A veces nos herimos profundamente justo porque nos importa tanto.
Pero lo hermoso de la familia es que siempre existe la posibilidad de reconstruir, de sanar. Lucía asintió, satisfecha con estas respuestas que, sin simplificar la situación, le ofrecían una perspectiva que su joven corazón podía comprender. La celebración continuó hasta entrada la noche. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, solo quedaron los más cercanos: Ernesto y Andrés, Elena y sus hijos, don Tomás y Carlos, que había regresado después de recomponerse. Miguel Ángel, visiblemente agotado pero determinado, pidió la atención de todos. «Tengo algo importante que decir», anunció, «y quiero que todos ustedes sean testigos». Con la ayuda de Elena, sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a don Manuel. «Hermano», dijo, su voz quebrada por la emoción, «estos meses contigo han sido un regalo que nunca esperé recibir. Poder cerrar el círculo, reunir a nuestras familias, ha dado sentido a mis últimos días». Don Manuel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, escrituras, certificados bancarios. «¿Qué es esto, Miguel?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Mi voluntad final», respondió Miguel Ángel. «Elena y sus hijos están bien provistos en Argentina. La mitad de mis bienes en México quedan para ti, para que vivas sin preocupaciones tus últimos años. La otra mitad», hizo una pausa, mirando directamente a Carlos y Ernesto. «La otra mitad será un fideicomiso para tus nietos, Manolo. Todos ellos, sin exclusiones, con una condición: que el dinero se destine exclusivamente a su educación y bienestar, no a sus padres». Carlos asintió, comprendiendo la justicia de esta decisión. Ernesto se acercó para abrazar a su tío, demasiado emocionado para hablar. «Hay una cosa más», continuó Miguel Ángel. «En estos documentos también está mi historia completa. Todo lo que viví después de mi supuesta muerte, los motivos de mi desaparición, los años en el exilio. Quiero que esta historia se conozca después de mi partida. Quizás ayude a sanar algunas heridas, a entender que a veces tomamos decisiones difíciles creyendo que protegemos a quienes amamos». La noche avanzaba, y la fatiga de Miguel Ángel era evidente. Elena se preparó para llevarlo a descansar, pero antes, don Manuel tomó las manos de su hermano entre las suyas. «Gracias», dijo simplemente, sabiendo que cualquier otra palabra sería insuficiente. Miguel Ángel sonrió, esa sonrisa traviesa que ni siquiera la enfermedad había podido borrar. «No hay de qué, Manolo. Después de todo, ¿para qué están los hermanos?». 3 semanas después, Miguel Ángel Santillana, renacido como Miguel Santana durante 4 décadas, falleció pacíficamente en la casa de su hermano, rodeado de una familia reconstruida, piezas de 2 mundos finalmente unidas. El funeral fue sencillo pero emotivo. Para sorpresa de don Manuel, todos sus hijos asistieron, incluso Alejandro, que permaneció distante pero respetuoso. Beatriz se acercó tímidamente a su padre, ofreciendo unas disculpas que, si bien no borraban el pasado, abrían una pequeña puerta hacia el futuro. Diana, con lágrimas sinceras, abrazó a su padre por primera vez en meses. Las heridas seguían ahí, profundas y dolorosas. La confianza, una vez rota, no se restaura fácilmente. Pero como había dicho Miguel Ángel, la familia siempre ofrece la posibilidad de reconstruir, de sanar. Un mes más tarde, don Manuel estaba nuevamente en su porche, contemplando el atardecer. Esta vez no estaba solo. Pablo y Lucía habían decidido quedarse una temporada en México para conocer mejor a su tío abuelo y sus raíces mexicanas. Elena viajaba constantemente entre Argentina y San Miguel, tejiendo puentes entre las 2 ramas de la familia. Carlos aparecía cada tarde, ayudando con el mantenimiento de la casa, escuchando pacientemente las historias que don Manuel nunca se había tomado el tiempo de contarle.
Ernesto y Diana visitaban los fines de semana. Con Beatriz y Alejandro, las relaciones seguían siendo tensas, pero al menos existían. Todo ha cambiado, comentó don Manuel a don Tomás durante una de sus habituales charlas vespertinas. Para mejor, compadre, respondió Tomás, levantando su cerveza en un brindis silencioso. Don Manuel asintió, su mirada perdiéndose en el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. Pensó en Dolores, en cómo le habría encantado conocer a esta nueva rama de la familia. Pensó en Miguel Ángel, en los años perdidos y en los preciosos meses recuperados. Pero sobre todo, pensó en el extraño camino que había recorrido su vida. Cómo el abandono y la traición, experiencias tan dolorosas, habían conducido inesperadamente a un reencuentro, a una reconciliación, a una familia ampliada y enriquecida. Tienes razón, Tomás, dijo finalmente, para mejor. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, don Manuel Santillana sabía, con esa certeza que solo llega en los últimos años de vida, que a veces las historias más dolorosas pueden tener, si no un final feliz, al menos uno en el que la esperanza prevalece sobre el dolor. Porque al final, lo que nadie esperaba era que el abandono se convirtiera en el catalizador de un regreso, que la pérdida abriera paso al descubrimiento, y que la soledad de un anciano diera lugar a una familia renovada, imperfecta pero real, fracturada pero en proceso de sanación. Y eso, concluía don Manuel, mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, era un final que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado.